¿Crees que conoces todo sobre la magia de Harry Potter? Piénsalo 2 veces. Apostaría mi túnica de Gryffindor a que hay secretos oscuros, decisiones polémicas y giros de casting tan increíbles que te harán dudar de todo lo que creías saber sobre la película que lo empezó todo. ¿Imaginas a la saga más grande del cine con un director de Hollywood que quería convertirla en animación? ¿O al mismísimo Harry Potter, interpretado por un actor que ni siquiera era británico? Prepárense, porque van a ver cómo se cocinó la magia detrás de cámaras. Y les prometo que es una historia tan fascinante como cualquier hechizo. Quédense, porque la verdad sobre Hogwarts es mucho más extraña que la ficción. Todo comenzó con una regla de oro, una exigencia innegociable de la mismísima J.K. Rowling. ¿Saben cuál fue la primera condición que puso la autora para llevar su universo a la pantalla grande? La respuesta es simple, pero tuvo implicaciones masivas en todo el proceso de casting. Todo el elenco debía ser británico. Así de tajante, Rowling quería que la autenticidad de su mundo mágico, profundamente arraigado en la cultura e imaginario del Reino Unido, se mantuviera intacta. No importaba si eras un actor de renombre mundial o una estrella en ascenso. Si no eras británico, simplemente no podías entrar a Hogwarts. Ahora, piensen en esto por un momento. ¿Se imaginan cuántos actores talentosísimos de Estados Unidos, Australia o cualquier otro lugar se quedaron con las ganas de empuñar una varita? Esta estricta regla fue la que, de hecho, descartó a uno de los nombres que sonaba más fuerte para interpretar a nuestro joven mago, Harry Potter. La producción tenía en la mira a Haley Joel Osment, un actor estadounidense que venía de maravillar al mundo con su actuación en El Sexto Sentido. Él era una opción seria, pero la voluntad de Rowling fue más fuerte. ¿Creen que la película habría sido igual de mágica si hubieran cedido en esta regla y hubieran puesto a un actor no británico? Dejen su opinión en los comentarios. Pero la cosa no termina ahí. La película no solo pudo tener un Harry Potter diferente, sino un director y un enfoque completamente distintos. Agárrense, el legendario Steven Spielberg estuvo a punto de sentarse en la silla del director para la primera película de Harry Potter en 2001, Annecy. El creador de E.T. y Jurassic Park en Spielberg, en una entrevista para Digital Spy, contó que estuvo trabajando en el proyecto durante unos 5 o 6 meses junto al guionista Steve Kloves. Pero, ¿por qué lo dejó? Aquí viene lo sorprendente. Spielberg tenía una idea que hoy suena casi a sacrilegio para los fanáticos. Quería tomar los libros de la saga que ya habían salido en ese momento, condensarlos y hacer una película de animación. Una animación. Él sabía que los libros eran populares, pero no se imaginaba la magnitud del fenómeno mundial que se desataría. Al final, abandonó el proyecto. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿creen que si Spielberg hubiera dirigido la película, o peor aún la hubiera convertido en animación, la saga de Harry Potter habría alcanzado el estatus de ícono cultural que tiene hoy? Es una de las grandes incógnitas del cine. Al final, el puesto cayó en manos del director Chris Columbus, y fue precisamente Chris Columbus quien tomó la decisión final en el casting de Harry. A pesar de que la producción prefería a un actor desconocido para el papel protagónico, la búsqueda fue intensa. El descarte de Osman por la regla de Rowling abrió la puerta. Columbus ya había puesto su ojo en el que sería el elegido, luego de verlo en la miniserie de la BBC David Copperfield. Hablamos, por supuesto, de Daniel Radcliffe. Pero incluso con el actor perfecto encontrado, la fidelidad al libro planteó problemas. Los fans más puristas, y estoy seguro que aquí hay varios, esperaban que la adaptación fuera milimétricamente fiel. Uno de los detalles más mencionados era el color de ojos de Harry en los libros de J.K. Rowling. Harry tiene los ojos verdes, el mismo color que su difunta madre. El problema es que Daniel Radcliffe tiene los ojos azules. La solución, lentes de contacto verdes. Sin embargo, la magia no funcionó del todo bien. El joven actor tuvo una reacción alérgica a los lentes de contacto y al final se tomó la decisión de abandonarlos. ¿Te imaginas ver a Harry con los ojos verdes solo por seguir el libro? Aunque el actor estuviera incómodo o sufriera una alergia, a veces la salud es más importante que la fidelidad. Y Radcliffe no fue el único que enfrentó desafíos de fidelidad. Su coprotagonista Emma Watson, la brillante Hermione Granger, también tuvo un pequeño problema al intentar ser fiel al texto. En la novela Hermione tiene una sobremordida. La producción, en un intento de replicar este rasgo, le proporcionó a Emma Watson una prótesis dental. El resultado, la pobre Emma no podía vocalizar bien y no se le entendía nada de lo que decía. De nuevo, la necesidad de que el personaje pudiera hablar con claridad se impuso.
y la prótesis fue desechada. Estos pequeños detalles nos demuestran lo difícil que es contentar a los fans y ser 100% fiel al material original. Hemos visto cómo la autenticidad británica y los problemas de casting casi descarrilan el proyecto. Pero, ¿saben cómo se consiguió el papel del mejor amigo de Harry? El genial y pelirrojo Ron Weasley. La historia es tan peculiar y divertida como el propio personaje. Mientras la producción seguía las estrictas reglas de Rowling y buscaba a los jóvenes actores perfectos, Rupert Grint, el actor que terminaría dando vida a Ron, estaba en su casa ideando un plan brillante para llamar la atención. Él sabía que otros chicos estaban enviando sus cintas de audición, pero Rupert decidió que, para destacar, tenía que hacer algo completamente diferente y, seamos honestos, un poco ridículo. En lugar de una lectura de guión seria, grabó un video de él mismo, rapeando. En 2001, él mismo contó a Rosie O'Donnell él cómo lo hizo. El video de Grint era básicamente una canción de rap donde él explicaba por qué debían elegirlo para el papel de Ron Weasley y lo mucho que deseaba estar en la película. Piensen en esto en un casting para una épica de fantasía. Y un niño manda un rap. ¡Es genial! ¿Quién se atrevería a mandar un rap a una audición hoy en día? A los pocos días recibió la llamada. Los productores quedaron tan impresionados, o quizás tan divertidos, por su audacia y originalidad, que lo invitaron a una audición formal. Así fue como, gracias a un rap improvisado, Rupert Grint consiguió el papel que lo catapultaría a la fama mundial. Pero la creatividad no solo estaba en el casting, sino también en el título. Aquí viene un dato que estoy seguro muchos de ustedes ya conocen, pero cuya razón de ser sigue siendo fascinante. ¿Por qué la película se llama Harry Potter y la piedra filosofal en casi todo el mundo? Pero en Estados Unidos la conocemos como Harry Potter y la piedra del hechicero Harry Potter en The Sorcerer's Stone. El cambio fue una decisión puramente comercial. Cuando el libro estaba a punto de publicarse en Estados Unidos, la editorial consideró que la palabra Philosopher Philosophers podría dar la impresión de que el libro tocaba temas filosóficos demasiado serios y que esto podría ser un impedimento para las ventas al ahuyentar a los lectores más jóvenes, así que, para hacerlo sonar más mágico y accesible, lo cambiaron a Piedra del Hechicero Sorcerer's Stone. ¿Creen que los niños de Estados Unidos no habrían entendido la palabra filosofal? La consecuencia de esta decisión editorial fue un dolor de cabeza logístico para el equipo de filmación. Al rodar la película, tenían que filmar 2 veces las escenas donde se mencionaba el título del objeto mágico. Una toma con los actores diciendo Philosopher's Stone para el resto del mundo. Y otra toma inmediatamente después, con los mismos actores diciendo Sorcerer's Stone para el mercado estadounidense. Esto duplicó el trabajo en esas escenas clave, pero era una medida necesaria para asegurarse de que el título coincidiera con el libro, que la audiencia estadounidense había leído. Hablando de decisiones creativas y de la autora, J.K. Rowling no solo impuso la regla de ser británico, ella también tenía en mente a los actores exactos que debían interpretar a varios de los personajes más icónicos. Era un casting a la carta, casi como si los hubiera creado pensando en ellos. Por ejemplo, para el bonachón, pero enorme, Hagrid. La elección de Rowling fue Robbie Coltrane desde el primer momento. Ella nunca consideró a nadie más para el papel. La conexión que había entre el personaje y el actor en la mente de la autora era total. De manera similar, para el enigmático y severo profesor Severus Snape, la elección perfecta para Rowling fue el respetado actor de teatro Alan Rickman. Esta fue una elección crucial no solo por el talento de Rickman, sino porque Rowling le confió a él y solo a él algunos detalles cruciales sobre el arco de su personaje que aún no habían sido revelados en los libros publicados. Esto le permitió a Rickman interpretar a Snape con una profundidad y una ambigüedad que solo él podía tener, sabiendo el destino final del personaje. Y por supuesto, estaba la elección para el sabio director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Rowling quería a Richard Harris. Al principio, Harry se mostró reacio. Sentía que el papel no era para él. ¿Saben qué lo convenció de aceptar un rol tan importante y demandante? Fue su neta. Ella le dijo que si no tomaba el papel de Dumbledore, ella no le volvería a hablar. Ante tal chantaje emocional, Harry cedió. Para fortuna de los fans, tristemente, él solo pudo aparecer en las 2 primeras películas. Ya que falleció en 2002, su partida dejó un vacío que la saga tuvo que llenar con otro actor. Pero su interpretación inicial de Dumbledore es la que muchos guardan
en su corazón. Hemos visto que conseguir un papel en Harry Potter requería talento, suerte y a veces un rap muy creativo. Pero, ¿se imaginan audicionar para el papel del archienemigo de Harry y confesarle al jurado que nunca han leído los libros? Eso fue exactamente lo que le pasó a Tom Felton, el actor que inmortalizó a Draco Malfoy. Tom Felton estaba en el casting para el rival rubio de Potter y durante la entrevista le preguntaron qué parte de la novela le había gustado más. ¿Qué hizo Tom? No supo qué responder. Piénsenlo, está frente a los productores de la saga literaria más importante del momento, y él no tenía idea de la trama. ¿Cómo creen que pudo salir de ese apuro? Lo que Tom hizo fue improvisar. En lugar de admitir que no había leído la novela, se inventó una excusa en el momento, demostrando ser tan travieso e ingenioso como el propio Draco Malfoy. Aunque la anécdota exacta varía. El punto clave es que su capacidad para salir del paso y mostrar una actitud pícara y descarada convenció al equipo de casting. Vieron en esa mentira bien ejecutada la chispa de arrogancia y astucia que se necesitaba para interpretar al joven Malfoy. ¿Es una ironía deliciosa? ¿El actor que mejor encarnó el esnobismo de la nobleza mágica nunca había leído el libro? Cambiando de tema, quiero llevarlos a la fuente de toda esta magia. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde sacó J.K. Rowling la inspiración para crear el imponente castillo de Hogwarts y todo el universo que lo rodea? La respuesta se encuentra en Edimburgo, la capital escocesa. Para muchos escritores, el lugar es un personaje más, y para Rowling, Edimburgo fue su musa. ¿Por qué esta ciudad? La clave está en su estilo gótico, y sobre todo, en su famoso castillo. La atmósfera histórica, las calles adoquinadas y las majestuosas construcciones medievales de Edimburgo, especialmente el conocido castillo situado en la misma ciudad, le dieron a la autora el marco perfecto para construir en su mente la grandiosa y misteriosa escuela de Hogwarts. Así que la próxima vez que vean la silueta del castillo mágico, recuerden que su origen visual está firmemente anclado en la realidad de Escocia. Y ahora, vamos al corazón del misterio que da título a la película: la piedra filosofal. La película nos cuenta que este objeto, capaz de crear el elixir de la vida eterna y transformar metales comunes en oro, fue custodiado por el director Albus Dumbledore y era el objeto de deseo de Lord Voldemort. Pero, ¿saben que el creador de esta piedra en la ficción, Nicolas Flamel, fue una persona real? Así es, Nicolas Flamel no es un invento de la imaginación de Rowling. Él existió. Nació en Francia alrededor de 1330 y fue un escribano, copista y librero con una gran afición por las ciencias y la cultura. En la historia real, la leyenda cuenta que él logró desarrollar la piedra filosofal. Esta leyenda es tan potente que ha perdurado siglos. Flamel supuestamente falleció en 1414, pero la leyenda de su longevidad y su capacidad alquímica es lo que Rowling tomó para tejer su historia mágica. En el universo de Harry Potter, Flamel seguía vivo hasta 1991 gracias al elixir de la piedra, y era un viejo amigo de Dumbledore. Rowling tomó una figura histórica fascinante y la integró perfectamente en su trama, dándole un peso y un anclaje a la realidad que pocos se dan cuenta. Este tipo de detalles, donde la ficción y la historia real se mezclan, son los que hacen que el mundo de Harry Potter se sienta tan rico y auténtico. ¿Qué otra curiosidad de esta película? ¿Creen que está basada en un hecho histórico o en una leyenda popular? Piensen en el Callejón Diagon o en el Bosque Prohibido. Hemos viajado desde las exigencias de nacionalidad de J.K. Rowling hasta el rap audaz de Rupert Grint, pasando por los problemas de ojos de Daniel Radcliffe y las prótesis dentales descartadas de Emma Watson. Hemos descubierto que el rival, Draco Malfoy, fue interpretado por un actor, Tom Felton, que no había leído una sola palabra del libro, y que el mítico alquimista Nicolaus Flamel es una figura de la historia real. Todo esto ocurrió durante la producción de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la película que sentó las bases de un fenómeno que dura hasta hoy. Pero, a pesar de todas estas curiosidades y los obstáculos en el casting, en el vestuario y en los títulos, lo que realmente hizo que esta primera película resonara fue su capacidad para capturar la esencia de los libros. El director, Chris Columbus, logró un equilibrio casi perfecto entre la fantasía y la emoción humana, presentando un mundo que se sentía antiguo, pero a la vez increíblemente nuevo. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Harry, Ron
y Hermione interactuar? ¿Saben por qué esa química se sintió tan natural? Porque no solo eran actores recitando líneas, eran niños que estaban creciendo juntos en el set de rodaje. La producción de la película fue, en muchos sentidos, una escuela de la vida para ellos. Al igual que Hogwarts, era para sus personajes. El tiempo que pasaron juntos, no solo filmando, sino también estudiando y jugando, se tradujo directamente en la autenticidad de su amistad en la pantalla. Piensen en el momento cumbre de la película, en el enfrentamiento final con el profesor Quirrell, poseído por Voldemort. La piedra filosofal, el objeto que desató toda la aventura, está protegida por un complejo de hechizos diseñados por los profesores de Hogwarts. Es una de las escenas más memorables. ¿Qué sintieron ustedes la primera vez que vieron ese espejo de Erased revelando no lo que la gente quiere, sino lo que necesita para proteger la piedra? Esa escena nos lleva de vuelta al corazón de la película, la magia de la amistad, la valentía de lo inexperto y la lucha entre el bien y el mal. Ahora que conocemos los secretos, las polémicas de casting, como el rap de Rupert Grint, y la verdadera historia detrás del título cambiado y de Flamel, les lanzo unas últimas preguntas para reflexionar. Si hubieran sido ustedes, los productores, ¿habrían permitido que Steven Spielberg convirtiera la película en una animación, sabiendo el fenómeno que llegó a ser? Y, quizás, la pregunta más importante de todas, ¿creen que la saga habría tenido el mismo éxito mundial si J.K. Rowling hubiera cedido y la hubiera protagonizado un actor estadounidense, rompiendo su regla de solo británicos? Dejen sus respuestas y teorías en los comentarios. Curiosidades de Harry Potter y la Cámara Secreta. Prepárense, porque esta vez no hablamos solo de hechicería, sino de un detrás de cámaras lleno de terror real, guiños a Star Wars y accidentes automovilísticos que costaron una fortuna. Harry Potter y la Cámara Secreta es la más larga de toda la saga, y con razón está cargada de misterios y datos tan jugosos que te van a hacer replantearte cada escena. ¿Sabías que el actor que interpreta al villano Lucius Malfoy decidió ese gesto de desprecio que tanto lo caracteriza solo para que no se le cayera el pelo en la cara? ¿O que la cara de pánico de Ron Weasley al ver las arañas es completamente genuina? Quédate, porque vamos a desentrañar los secretos de la Cámara Secreta que ni el mismísimo Tom Riddle se atrevió a revelar. Comencemos con la maldad elegante y arrogante de la familia Malfoy, y específicamente con Lucius Malfoy, interpretado por el actor Jason Isaacs. Su personaje es imponente y tiene ese gesto altivo, de desprecio constante, que lo hace inconfundible. ¿Creen que ese gesto fue una decisión dramática profunda sobre la superioridad de sangre pura? Pues la verdad es mucho más mundana y francamente hilarante. Fue Jason Isaacs quien decidió que su personaje llevaría el pelo largo y liso para distinguir lo mejor de su hijo, Draco Malfoy. El problema es que esta larga melena plateada le causaba un pequeño, pero constante inconveniente. Los mechones se le caían sobre la cara mientras grababa. Así que, para evitar que el pelo interfiriera en sus tomas, Isaacs adoptó la costumbre de mantener la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Y así, mis queridos Potterheads, nació ese porte de soberbia que tanto odiamos y amamos de Lucius Malfoy. Un accidente de peinado se convirtió en un rasgo de carácter esencial. ¿Qué les parece? A veces, las decisiones más icónicas en el cine surgen por la simple necesidad de no tener pelo en los ojos. Y hablando de la voz de Jason Isaacs, su talento vocal se utilizó para algo mucho más siniestro en la película. El director, Chris Columbus, conocía el excelente trabajo de doblaje y voz en off de Isaacs. Por eso, tomó una decisión fascinante. Fue Jason Isaacs quien puso la voz al basilisco para las frases en lengua parcel que Harry escucha a través de las tuberías. Así que, cuando escuchan a la serpiente gigante susurrar amenazas, en realidad están escuchando la voz aterciopelada y malvada del señor Malfoy, un actor interpretando a su propio animal de compañía, de una forma muy retorcida, claro. Cambiemos de villanos a héroes, específicamente a nuestro querido Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint. Si notaron que el miedo de Ron a las arañas se siente dolorosamente real. Hay una excelente razón. Rupert Grint sufre de aracnofobia, igual que su personaje. La escena en el bosque prohibido con Aragog, la araña gigante, fue un desafío personal para el actor. Se dice que muchas de las caras de miedo y el pánico que ven en la pantalla durante esa aterradora secuencia son completamente auténticos. Piensen en esto. Un actor aterrorizado por las arañas tiene que grabar una escena rodeado de ellas,
aunque sean animatrónicas, habrían podido actuar de manera convincente si tuvieran que enfrentarse a su fobia más grande en un set de cine. Pero curiosamente, para Rupert Grint, la escena más difícil de rodar no fue la de Aragog, fue la escena en la que Ron recibe el hechizo tragababosas y tiene que vomitar una babosa. Aunque las babosas eran de plástico y tenían sabores especiales, como limón o naranja, el actor confesó que fue la experiencia más desafiante y desagradable de la filmación. El simple acto de simular ese vómito viscoso fue peor que el miedo real a las arañas. Pasemos ahora a uno de esos pequeños detalles que solo los fanáticos más geeks notan. En la famosa escena del duelo aéreo entre Harry y Draco Malfoy por atrapar la Snitch dorada, ¿sintieron una familiaridad en la música de fondo? Pues bien, no fue una coincidencia. La música que suena durante esa intensa persecución es exactamente la misma que se utilizó en Star Wars Episodio II, El ataque de los clones de 2002. Durante la escena de la persecución del Speeder, este es un pequeño y divertido guiño a Star Wars que demuestra que incluso en el mundo mágico hay espacio para un poco de ciencia ficción épica, y la lista de detalles curiosos no se detiene aquí. Si bien los actores infantiles como Hermione Granger fueron esenciales, hay momentos en que la magia del cine requirió de sustitutos inanimados. Para las escenas en las que vemos a los alumnos petrificados, incluido Hermione, el equipo de producción utilizó modelos a tamaño real que sustituían a los actores. Esto no solo permitía a los actores tomar un descanso, sino que también facilitaba el trabajo de maquillaje y efectos visuales para lograr ese efecto de parálisis total. Dejemos a un lado las fobias y las cabelleras rebeldes y hablemos de otro elemento icónico de Harry Potter y la cámara secreta, el Ford Anglia volador de los Weasley. ¿Quién no recuerda la mágica y caótica escena en la que Harry y Ron llegan a Hogwarts estrellándose contra el sauce boxeador? Este coche, un modelo familiar azul claro, no fue elegido al azar por J.K. Rowling. El Ford Anglia era el modelo de coche en el que la autora y su mejor amiga solían pasear cuando eran jóvenes. Hizo un pequi, pero muy tierno, guiño a la vida personal de Rowling, que eligió un vehículo con significado sentimental para introducir a los chicos en una de sus aventuras más peligrosas. Es fascinante cómo un detalle tan simple puede conectar el mundo mágico con la realidad de la autora. Ahora, hablemos de logística cinematográfica. El accidente para filmar la escena del choque contra el sauce boxeador se llegó a la increíble cantidad de 14 coches Ford Anglia destrozados. ¡14! No solo eso, sino que se tuvo que construir una réplica de tamaño completo del propio sauce boxeador. El árbol fue elaborado con una estructura de acero y cubierto con más de 100.000 hoyos y sedao. Imaginen la escala de la producción, solo para destruir coches, y que un árbol gigante parezca que se mueve de forma realista. ¿Creen que valió la pena el esfuerzo de destrozar tantos coches por una escena? Déjenlo en los comentarios. Cambiemos de tema y vayamos a la oficina de Dumbledore, donde reside una de las criaturas más bellas e importantes de la saga Fox, el Fénix. En la película Fox es increíblemente realista, con ese plumaje vibrante y su gesto majestuoso. Pero aquí va. El secreto en Fox era un pájaro animatrónico. Estaba hecho con tal maestría y realismo que el mismísimo Richard Harris, el actor que interpretaba a Dumbledore en ese momento, pensó que era real la primera vez que lo vio en el septiembre. Eso habla del nivel de detalle y artesanía del equipo de efectos. El realismo de Fox era tan convincente que engañó a un actor experimentado que además tenía que interactuar con él. Y hablando de Richard Harris, es imposible no mencionar el triste adiós que marcó a esta película. Harry Potter y la Cámara Secreta fue la última participación de Richard Harris como Albus Dumbledore. Tristemente, el actor falleció justo unas semanas antes del estreno de la película en 2002. Su interpretación del sabio y bondadoso director es atesorada por muchos fans. Su sustituto en las siguientes entregas fue el gran actor Michael Gambon, quien continuó el legado del personaje con su propio estilo. Es uno de los cambios de casting más significativos en toda la historia del cine moderno. Esta película, por cierto, ostenta un título que quizás no esperarían en Harry Potter, y La Cámara Secreta es la película más larga de toda la saga, con una duración total de 2 horas y 54 minutos. Eso es casi 3 horas de magia. Y a pesar de su larga duración, hay unas 19 escenas que fueron eliminadas del metraje final.
¿Las han visto alguna vez como contenido extra en el DVD? Esas escenas eliminadas a menudo ofrecen insights adicionales sobre la vida de los personajes que vale la pena revisar. Y si creen que lo han visto todo en la película, aquí va un detalle que conecta esta entrega con la anterior. El director de la primera película, Chris Columbus, hace un breve cameo en la cámara secreta. ¿Lo notaron? Aparece en la escena en la que Harry y Ron chocan mientras intentan desesperadamente pasar por el andén 9 3/4. Columbus es el hombre que está empujando un carrito de la estación de tren. Es un guiño divertido del director que ayudó a dar vida al mundo de Harry Potter. Hemos cubierto los destrozos de coches voladores y las despedidas de actores, pero Harry Potter y la cámara secreta aún guarda secretos que se esconden a plena vista, como si estuvieran bajo la capa de invisibilidad. Hablemos de una de las primeras y más intrigantes escenas de la película Anne, cuando Harry, recién rescatado por los Weasley, es llevado accidentalmente a Borgin y Burke's, una tienda oscura en el callejón Nocturne. El dependiente, un hombre de aspecto sombrío, le ofrece a Harry venderle una poción que contiene la esencia de alguien. Si se fijan bien en el estante detrás del dependiente, verán una botella claramente etiquetada como esencia de Harry Potter. Aquí está la curiosidad de utilería en la botella etiquetada como esencia de Harry Potter. Es en realidad una botella de la colonia Blenheim Bouquet de la prestigiosa marca británica Penhaligon. Essian es un perfume clásico, conocido por su aroma a cítricos, pino y pimienta negra. Vaya elección de esencia para el niño que vivió. Es un detalle sutil que el equipo de utilería colocó allí, quizás como una broma interna o un guiño a la sofisticación británica. ¿Pero creen que la esencia de Harry Potter olería a colonia elegante, o más bien a polvo de escoba, magia vieja y miedo a Voldemort? Ahora, viajemos al bosque prohibido y enfrentemos a la aterradora araña gigante, Erogog. Como mencionamos, la escena fue un verdadero desafío para Rupert Grint debido a su fobia. Pero el nombre de esta criatura imponente no fue inventado al azar. Tiene raíces profundas y un significado siniestro. El nombre Erogog se inspiró en una palabra aramea, una lengua semítica muy antigua, a qué significa yo maldigo. Piensen en lo apropiado que es ese nombre. Erogog es una araña gigante, venenosa y peligrosa, cuyo lenguaje corporal y propósito en la historia es, de hecho, maldecir o amenazar la vida de nuestros héroes. Utilizar un idioma antiguo y con una resonancia tan oscura le da un peso y una seriedad inmediata al personaje, incluso antes de que lo veamos por completo. Finalmente, hablemos del extravagante, engreído y gloriosamente inútil nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Este personaje, que se cree un héroe literario, fue interpretado por el actor Kenneth Branagh, una elección que no fue casualidad. El director Chris Columbus quería a Branagh después de ver su magistral interpretación en Hamlet. Branagh era conocido por su capacidad para interpretar personajes grandilocuentes y dramáticos, algo perfecto para el narcisismo de Lockhart. Pero hay un rumor fascinante sobre la inspiración del personaje. Cortesía de la propia J.K. Rowling, se dice que la autora basó a Gilderoy Lockhart en un exnovio suyo. Esto nos lleva a pensar que la versión literaria del ególatra profesor podría ser una especie de venganza literaria por parte de Rowling. ¿Se imaginan encontrarse con un exnovio y que haya sido inmortalizado como un fraude vanidoso en la saga más grande de la historia? Es un detalle jugoso que solo hace que el personaje sea más divertido de ver. Y para Sejaj. Otra curiosidad de casting que une este universo mágico con otra de las grandes épicas de fantasía, El Señor de los Anillos. El actor Toby Jones fue el encargado de dar voz a la criatura más adorable y exasperante de la cámara secreta, el elfo doméstico Dobby. Pues bien, Jones también proporcionó la voz y la captura de movimiento para el retorcido y trágico personaje de Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos. Dobby y Gollum, aunque de universos diferentes, comparten ciertas similitudes inquietantes. Ambos son criaturas delgadas, con voces peculiares y un aire de perturbación. Aunque uno busca desesperadamente la amistad y el otro busca un anillo, es la magia de las voces lo que une a estos dos mundos. Hemos desenterrado todos los secretos antes del cabello de Lucius Malfoy, que lo obligó a actuar con arrogancia, hasta el miedo genuino de Rupert Grint a las arañas gigantes como Erogog, cuyo nombre significa yo maldigo en arameo. Vimos como un coche familiar, el Ford Anglia,
de los Weasley costó la vida de 14 vehículos, y como la esencia de Harry Potter era en realidad una colonia británica. Pero más allá de los datos curiosos de la producción, lo que hace que Harry Potter y la Cámara Secreta sea la película más larga de la saga y una de las favoritas, es cómo consolida el mundo mágico y la amenaza que se cierne sobre él. Esta película nos introdujo formalmente a la oscuridad que estaba por venir. Nos mostró el verdadero rostro del racismo mágico con los puristas de sangre, y nos presentó a personajes inolvidables como Dobby, el elfo doméstico, cuya voz curiosamente compartía el mismo actor, Toby Jones, con Gollum del Señor de los Anillos. Es una conexión de talentos que une dos de las franquicias de fantasía más grandes de todos los tiempos. La película, dirigida por Chris Columbus, quien incluso se coló en un cameo empujando un carrito, hizo un trabajo magistral al equilibrar el tono más oscuro de la historia con la inocencia y el crecimiento de los protagonistas. ¿Recuerdan la tensión de saber que había un basilisco suelto petrificando a alumnos, incluido el modelo a tamaño real de Hermione? El sentido de peligro en esta entrega es palpable. La elección de Kenneth Branagh como el pomposo Gilderoy Lockhart, un personaje que según el rumor fue inspirado por un exnovio de J.K. Rowling, fue un golpe de genialidad que inyectó un necesario alivio cómico a la trama antes de que el peligro se volviera mortal. Branagh logró capturar perfectamente la vanidad y la incompetencia del profesor. Ahora, después de este recorrido por las curiosidades más extrañas de Harry Potter y la Cámara Secreta, quiero que se unan a la conversación con una última pregunta. Vimos que esta película tuvo una duración de casi 3 horas, y aún así, 19 escenas fueron eliminadas del metraje final. Si tuvieran el poder de reinsertar solo una de esas escenas eliminadas de nuevo en la película, ¿cuál elegirían? ¿Y por qué creen que haría que la Cámara Secreta fuera aún mejor? Piensen en el impacto en la historia o en el desarrollo de los personajes. Esta película no solo es la más larga, sino quizás la que más nos desafía a mirar más allá de la superficie, tanto en el mundo mágico como en el proceso de su creación. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Si pensaron que Harry Potter siempre fue igual, prepárense para volar la cabeza. El prisionero de Azkaban no es solo una película, es el momento en que la saga se quitó las túnicas de la infancia y se puso ropa de adolescente. ¿Imaginas que los productores consideraron a Guillermo del Toro o M. Night Shyamalan para dirigirla? Pues sucedió. Esta película cambió todo, Anne. El tono, el vestuario, el look de los personajes y hasta el mismísimo Dumbledore. Te prometo que hay secretos detrás de este cambio tan drástico que te harán ver la película con ojos completamente nuevos. Quédense, porque vamos a descubrir quién más pudo dirigir Hogwarts y por qué el mapa del merodeador esconde un misterio animal. El cambio más grande en Harry Potter y el prisionero de Azkaban es sin duda el de la dirección. Después de las 2 primeras películas, Chris Columbus decidió dar un paso al costado por motivos personales y familiares. De repente, la silla del director de Hogwarts quedó vacía, y los estudios entraron en pánico. ¿Quién podría tomar las riendas de un fenómeno tan grande? Los candidatos que se barajaron son alucinantes. Piensen en esto. En la lista estaban nombres como el visionario mexicano Guillermo del Toro, el director de terror psicológico Mark Foster y el maestro de los giros inesperados M. Night Shyamalan. Cualquiera de ellos habría dado un giro radical, pero la elección final recayó en otro mexicano, Alfonso Cuarón. ¿Por qué? Cuarón ya había impresionado a la propia J.K. Rowling con su película Y tu mamá también, demostrando una sensibilidad única para la narrativa y la transición a la adultez. Con Cuarón al mando, la saga se transformó. Le dio un giro más adulto y artístico, cambiando el diseño de algunos escenarios. ¿Notaron que el castillo de Hogwarts se ve más frío y menos de cuento de hadas? ¿Y que el callejón Diagon tiene un aspecto más sucio y menos colorido? Fue parte de la visión de Cuarón para reflejar la oscuridad que se cernía sobre el mundo mágico. Además, él le dio más libertad a los actores, especialmente a los jóvenes, para improvisar. Este cambio de director no fue el único. El corazón de Hogwarts, su director, también tuvo que cambiar. El actor original Richard Harris falleció trágicamente en 2002 debido a un cáncer. En la búsqueda de un nuevo Albus Dumbledore, de nuevo surgieron nombres de leyendas: Ian McKellen Gandalf en El Señor de los Anillos, Christopher Lee Saruman en El Señor de los Anillos y Peter O'Toole
Imagina una reunión de Gandalf y Dumbledore. Al final, el papel fue para Michael Gambon. Lo más sorprendente es que Gambon aceptó el papel sin haber leído los libros ni visto las películas anteriores. Él le dio un toque más enérgico y menos solemne al personaje. El cambio de tono de Cuarón se manifestó hasta en la ropa. En las dos primeras películas, los alumnos de Hogwarts llevaban siempre sus uniformes escolares con las túnicas negras. En El prisionero de Azkaban, Cuarón introdujo una novedad. Los alumnos podían vestir ropa normal debajo de sus túnicas o incluso prescindir de ellas cuando no estaban en clase. Esto se hizo deliberadamente para reflejar el crecimiento, la personalidad individual y la rebeldía adolescente de los personajes. ¿Qué les parece más auténtico para estudiantes de magia, el uniforme estricto o el estilo relajado? Incluso, los profesores recibieron un makeover radical. El profesor Fletek, el encargado de encantamientos, cambió su apariencia drásticamente. En las dos primeras películas, era un hombre anciano con barba larga. En la tercera, aparece con una melena castaña, bigote y gafas redondas. El motivo fue que Cuarón quería que Fletek fuera más joven y dinámico para dirigir el coro de ranas en una escena. El mismo actor Warwick Davis interpretó las dos versiones, pero con un cambio de estilo asombroso. Pasemos a los objetos mágicos. Uno de los más importantes y queridos por los fans es el mapa del merodeador, el pergamino que muestra cada rincón y habitante de Hogwarts. El mapa fue creado por 4 amigos que se hacían llamar los Merodeadores St. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Cada uno de ellos tenía un apodo que aparece en el mapa y que tiene que ver con sus formas animales como animagos, magos que pueden transformarse en animales o licántropos, hombres lobo. Los apodos son Cornamenta, James, el ciervo; Canuto, Sirius, el perro; Lunático, Lupin, el hombre lobo; y Colagusano, Pettigrew, la rat. El mapa fue confiscado por Snape, pero Harry lo recupera gracias a Fred y George Weasley. ¿Creen que los apodos de los merodeadores son los más geniales de toda la saga, o prefieren otros? Dejando atrás a los merodeadores y su fascinante historia animal, pasemos a otro objeto mágico que define el espíritu de la familia Weasley: el reloj de los Weasley. A diferencia de cualquier reloj Muggle que solo marca la hora, este reloj no tenía manecillas para los minutos, sino para los miembros de la familia. El reloj no te dice qué hora es, sino dónde está, y más importante, cuál es el estado de cada Weasley. Sus manecillas se mueven entre categorías como casa, colegio, trabajando, viajando y la más inquietante de todas, Peligro Mortao. ¿Pueden imaginar la ansiedad de tener un reloj así en su casa? Es una invención que te obliga a vivir con la verdad de que tus seres queridos pueden estar en riesgo en cualquier momento. Este reloj fue una invención del padre de Ron, Arthur Weasley, conocido por su fascinación casi obsesiva por los objetos Muggle o mágicos. Es un hermoso detalle que subraya el amor y la preocupación de la familia Weasley, y al mismo tiempo establece el tono más serio de la película. Ahora, de los objetos curiosos, pasemos a las criaturas mágicas. Harry Potter y el prisionero de Azkaban nos presenta al majestuoso hipogrifo, una criatura mitad águila y mitad caballo. Harry tiene la oportunidad de montarse en uno de ellos, Buckbeak, después de realizar el acto de respeto y confianza esencial para interactuar con estas criaturas orgullosas. ¿Se acuerdan del majestuoso grito que emite Buckbeak? Pues ese sonido no fue una simple grabación. El equipo de sonido tuvo que crear el grito del hipogrifo mezclando los sonidos de un halcón, un águila y un caballo. Es un diseño de sonido complejo que busca reflejar la naturaleza dual y poderosa del animal. ¿Creen que lograron capturar la esencia de estas 3 criaturas en un solo sonido? Pero si hablamos de criaturas, no podemos ignorar a los verdaderos antagonistas psicológicos de esta película en los Dementores. Los Dementores son, sin duda, una de las creaciones más aterradoras de J.K. Rowling. Son seres oscuros y flotantes que se alimentan de la felicidad, dejando a sus víctimas solo con sus peores recuerdos. Custodian la prisión mágica de Azkaban y son enviados a Hogwarts para capturar al fugitivo Sirius Black. Su ataque más temible es el beso del Dementor, que consiste en succionar el alma de la víctima a través de su boca, dejando el cuerpo vacío y sin vida. Para recrear este efecto visual escalofriante en la película, el equipo de efectos especiales utilizó una técnica de vanguardia llamada Fluid Simulation
o simulación de fluidos. Esta técnica, que se logra con un software informático avanzado, permite simular el movimiento orgánico y viscoso de los líquidos. En este caso, se utilizó para que la capa del dementor y su boca parecieran estar absorbiendo el aire, la luz y, por extensión, el alma. Es un ejemplo de cómo la ciencia informática se usó para dar vida al horror mágico. ¿Cuál creen que fue la escena más aterradora que involucró a los dementores? La de Harry en el tren siempre me pone los pelos de punta. Y volviendo al tema de los cambios, ya hablamos del nuevo director, del nuevo Dumbledore y del nuevo vestuario. Pero hay un cambio en el set que simboliza el crecimiento de los personajes, la cabaña de Hagrid. En las primeras películas, la cabaña parecía más grande en comparación con Harry, Ron y Hermione. Pero en El prisionero de Azkaban, el equipo de producción construyó una cabaña de tamaño ligeramente más pequeño en los exteriores del Septiembre. Esto se hizo para que los actores, que ya estaban creciendo rápidamente en la vida real, parecieran más grandes en relación con la cabaña. Es una técnica sutil para acentuar la idea de que los niños estaban dejando atrás su infancia y se estaban volviendo adolescentes, grandes en un mundo que antes parecía gigantesco. Este pequeño truco visual ayudó a reflejar el tono más maduro que Cuarón quería lograr. Hemos explorado los grandes cambios en la dirección y el elenco de Harry Potter y El prisionero de Azkaban, además de los terroríficos dementores y el reloj que predice el peligro mortal. Pero ahora, volvamos a la magia familiar, específicamente la de los Weasley. Arthur Weasley, el patriarca de la familia, no solo creó el maravilloso reloj que rastrea a sus hijos, el coche volador que vimos destrozado en la película anterior, el Ford Anglia, es solo un ejemplo de su pasión por los objetos Muggle. Esta fascinación por lo no mágico es un rasgo adorable que lo distingue. Pero piensen en esto, en un mundo donde un chasquido de dedos o un hechizo pueden resolver casi cualquier problema doméstico, ¿por qué creen que Arthur Weasley se siente tan atraído por las limitaciones y complejidades de la tecnología Muggle? ¿Es pura curiosidad o hay un deseo de entender el mundo que sus colegas Muggles han creado sin magia? Es un detalle que nos recuerda que incluso los magos más puros tienen sus excentricidades. Hablemos de otro guiño al crecimiento de los personajes que a menudo se pasa por alto. Con el cambio de vestuario impulsado por Alfonso Cuarón, los actores pudieron mostrar más su personalidad. Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson ya no eran niños pequeños, eran adolescentes. Esta libertad de vestuario no solo les permitió llevar ropa Muggle debajo de sus túnicas, sino que afectó su forma de actuar. Se les permitió improvisar mucho más y hacer más travesuras fuera del guión, lo cual se traduce en una química más natural y realista en pantalla. Un ejemplo divertido de esto fue la interacción de los tres en el Septiembre. Se dice que Cuarón les pidió que escribieran un pequeño ensayo sobre sus personajes. Emma Watson, Hermione, con su disciplina característica, entregó un ensayo de 16 páginas. Daniel Radcliffe, Harry entregó una página concisa y Rupert Grint Rowan no entregó nada. Este pequeño hecho se convirtió en una anécdota clásica que perfectamente refleja la personalidad de sus personajes. ¿Creen que un director como Chris Columbus, con un enfoque más estricto, habría permitido tanta libertad de improvisación? Regresemos al mapa del merodeador. Es un objeto que condensa historia, amistad y engaño. Como recordarán, los apodos de los creadores eran Cornamenta, James Potter, el Ciervo, Canuto, Sirius Black, el Perro, Lunático Remus, Lupin, Eoambre Lobo y Colagusano, Peter Pettigrew, la Rat. Esta conexión entre la identidad, la amistad y la forma animal es clave. El mapa no solo muestra personas, revela o animagos, magos que se transforman en animales a voluntad y licántropos, hombres lobo. James, Sirius y Peter se convirtieron en animagos ilegales para poder acompañar a Remus en sus dolorosas transformaciones. Es un acto de amistad profunda y al mismo tiempo de enorme desobediencia a las leyes mágicas. ¿Cuál de las formas animales de los merodeadores les parece la más adecuada para su personalidad? Y si hablamos de giros de guión, no podemos olvidar la escena más tensa de la película en el encuentro con el Dementor en el Hogwarts Express. Esta escena fue crucial para establecer el tono oscuro y peligroso que definiría el resto de la saga. El frío, la oscuridad y la sensación de que te roban la felicidad. Todo eso fue diseñado magistralmente por Cuarón. Para los actores, en particular para Daniel Radcliffe, esta fue una de las escenas más demandantes, ya que tenía que transmitir un terror absoluto y la sensación física de que le succionaban el alma.
Es un testimonio del cambio de la saga en ya no hay duelos de ajedrez gigante, sino batallas por la propia supervivencia emocional y física. Hemos navegado por la transformación radical que fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Vimos el impacto de la llegada de Alfonso Cuarón y cómo su visión más oscura y artística nos dio un Hogwarts diferente, un vestuario más libre y hasta un profesor Flitwick rejuvenecido. Tuvimos que despedir al querido Richard Harris y darle la bienvenida a Michael Gambon como un Dumbledore más enérgico, a pesar de que este último aceptó el rol sin siquiera haber leído los libros. Hablamos del poder del mapa del merodeador, que no es solo un mapa, sino un tributo a la amistad de 4 jóvenes que desafiaron la ley por amor. Y conocimos el terror visceral de los dementores, cuyo beso fue recreado con tecnología de simulación de fluidos. Una prueba de que la magia en el cine a menudo requiere de la ciencia más avanzada. Esta tercera entrega marcó un punto de inflexión. El tono ya no era el de una aventura escolar, sino el de una historia sobre el destino, la traición y la complejidad de la moral. El nuevo director no solo cambió el look de los sets y el vestuario, cambió la forma en que los actores se relacionaban con sus personajes, permitiendo la improvisación y logrando que la química se sintiera más real, más adolescente. La anécdota de los ensayos de Radcliffe, Watson y Grint lo demuestran. Cada uno estaba en un camino de crecimiento que reflejaba perfectamente su personaje. Piénsenlo, de todos los grandes cambios en esta película, el que más afectó la continuidad fue la sustitución de Richard Harris por Michael Gambon como Dumbledore. Aunque ambos actores son magníficos, sus interpretaciones son marcadamente diferentes. ¿Creen que el Dumbledore más enérgico y menos paternal de Gambon encajaba mejor con la dirección más oscura y madura que tomó la saga a partir de El prisionero de Azkaban? ¿O por el contrario, piensan que el tono solemne y sereno de Harris le habría dado una estabilidad necesaria al creciente caos de la saga? El legado de El prisionero de Azkaban es que demostró que una franquicia infantil podía madurar con su audiencia sin perder su magia. Fue una apuesta arriesgada que dio sus frutos, sentando las bases para que las películas posteriores se sumergieran por completo en la oscuridad. Esperamos que todas estas curiosidades, desde el cambio de director hasta el origen del grito del hipogrifo, les permitan apreciar aún más la complejidad y el arte detrás de esta película. Gracias por acompañarnos en este viaje al primer, segundo y tercer año de Harry Potter en Hogwarts.